Hola a todos, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Soy Byron Giral y bienvenidos a este curso de Arendt y el pensamiento contemporáneo sobre la política, un curso en el cual queremos que indaguemos sobre las nociones de poder, sobre las nociones de autoridad, sobre las nociones de legitimidad y sobre muchos de los problemas que nos están acosando hoy, como por ejemplo la migración, el asunto de los totalitarismos, el asunto de la xenofobia, el asunto del rechazo a los otros, bueno, muchos asuntos que estuvieron muy presentes en la vida y obra de Arendt, y hoy vamos a comenzar con una sesión introductoria para ver qué es lo que vamos a trabajar en el curso, pero sobre todo para ir de alguna u otra manera acercándonos mediante categorías y conceptos a el pensamiento de esta importante autora de la filosofía y de la política. Como ustedes sabrán, Arendt no se reconocía a sí misma como filósofa, siempre quiso que se le llamara más bien una persona que era una pensadora de la política, y sus escritos no están considerados, digamos, en el canon de la filosofía o de la filosofía política, sino que hacen parte de lo que se conoce como la teoría política. En esa medida tenemos que tener en cuenta que era una pensadora muy amplia, que no obstante sí recibió una formación filosófica muy importante. Bueno, Hannah Arendt nació en Hannover en 1906 y murió en Nueva York en 1975. Sus estudios los hizo en distintas universidades que también marcaron mucho su obra y su vida. Ella estudió en la Universidad de Marburgo y conoció allí a Heidegger. Para nadie es un secreto que con él estableció una relación muy cercana, una relación amorosa, pero no la continuaron durante toda su vida, sino que tuvieron que romperla. Muchos dicen que por asuntos ideológicos y políticos. Entonces Arendt no terminó sus estudios en esta universidad, sino que en 1926 se fue a la Universidad de Albert Ludwig en Friburgo. Y esto es muy importante porque allí recibió clases con el filósofo Edmund Husserl, que es el padre de la fenomenología, lo que nos indica que Arendt tenía unas bases muy importantes en fenomenología que le ayudaron a pensar la política seguramente. Y Husserl, acuérdense también que fue maestro de Heidegger, lo que indica que Arendt tuvo de alguna u otra manera una inspiración muy importante en estos dos autores. Pero también estudió filosofía en la Universidad de Heidelberg y allí eh, hizo su tesis de doctorado con Karl Jaspers, que como muchos lo conocen, fue sobre el concepto de amor en San Agustín. Bueno, como ustedes han visto, la vida de Arendt, que inicia en el siglo XX, estuvo marcada por todos los acontecimientos de esta época, fundamentalmente por las guerras, que son uno de los acontecimientos más grandes de este siglo, por la Primera Guerra Mundial del 14 al 18 y por la Segunda Guerra Mundial del 39 al 45. Y sobre todo estuvo marcada por el contexto europeo en relación a la subida de Hitler al poder y en relación al autoritarismo y en relación a la migración que le tocó vivir en su propia vida. Después de 1928, como ustedes saben, Hitler ya había ascendido al poder y por eso Arendt en 1933 tiene que emigrar a Francia. Y allí tuvo que comenzar a librar distintas luchas, incluso fue deportada y conducida a un campo de refugiados en 1940 y también se le deportó a un campo donde no solamente estaban los refugiados, sino como los enemigos del régimen, y estuvo en un campo de concentración hasta que logró liberarse, logró escapar de allí y huir a Lisboa. Y de Lisboa pasa a Nueva York, a Estados Unidos en 1941 y continúa su carrera filosófica y científica. En ese transcurso que hizo Arendt en París, estuvo muy cercana también al pensador Walter Benjamin, quien fue muy amigo de Arendt y quien terminó suicidándose, pero en esa época digamos que Benjamin no era tan reconocido
no había alcanzado un nivel de fama importante, pero Ares sí ayudó a que se publicaran sus escritos después de su muerte, insistió mucho para que se publicaran y para recuperar la obra de este autor que hoy es uno de los más leídos en nuestra actualidad. Y Ares se quedó finalmente en Nueva York hasta su muerte, en donde participó de muchos trabajos, fue profesora, también estuvo muy vinculada a los medios de comunicación como periodista y también realizó importantes escritos que fueron publicados como Los orígenes del totalitarismo y otros que fueron los que de alguna u otra forma la hicieron saltar a la fama del campo filosófico y político en Estados Unidos y fue ganando mucha influencia también alrededor del mundo. Para esta primera sesión también quería hablarles de una de las obras más importantes y más citadas de Arendt, que es La condición humana, porque en ella se hacen muchas alusiones a distintos conceptos y a distintos modos de pensar la política que van a estar muy presentes en toda su obra. Esta es una de las obras que más es citada de Arendt porque puede ser como una condensación muy estricta de su pensamiento, pero al mismo tiempo nos sirve para adentrarnos en el mismo. Esta obra también tiene una particularidad y es su forma en la que está escrita, porque Arendt casi siempre escribió como en modo de ensayo, desarrollando un problema específico, con unos autores, tratándolo, etcétera. Pero en estos escritos hay una sistematicidad muy amplia, muy grande, que viene con un recorrido desde la filosofía antigua, básicamente hasta la filosofía moderna, en el cual está analizando cómo ha habido cambios en la comprensión de la política y por estas razones que esta obra es tan amplia y tan citada por muchas personas en el mundo académico. Allen comienza diciendo en esta obra que el mundo testifica la presencia de otros seres humanos. ¿Qué quiere decir con esto? Básicamente de su herencia, es decir, lo que ha sido dejado por ellos y ha sido recibido por nosotros en una suerte de nexo generativo. Esto indica que hay un tiempo presente en el cual hay nacimiento, desarrollo y muerte, en donde hay una conexión con un antes, una hora y un después de nosotros. Pero no solamente se trata con los asuntos humanos relacionados con la historia, con la literatura, con el arte, etcétera, sino también las formas de producción, con la naturaleza, con los objetos técnicos, con los asuntos materiales, con las obras espirituales y sobre todo con las relaciones precedentes que constituyen la organización social en los distintos órdenes políticos, además también las formas de comunicación. Todas estas son y han sido posibles por el resultado de la acción humana, que, si se mira con detenimiento, se ha realizado necesariamente de forma conjunta, los unos con los otros y en medio de los otros. ¿Qué quiere decir esto? Que la política nace entre los hombres. No se trata, como algunos pensaban, haciendo alusión a la famosa frase de Aristóteles, de que el hombre es un animal político, que en esa medida la política sería una esencia del hombre que está presente en su ser, sino que la política viene de afuera. La política viene de un intercambio con los demás. La política nace de una relación con los otros, de una relación en la que podríamos decir está presente el asunto del poder. Esto deja ver que el ser humano se constituye en sociedad por necesidad, en el sentido en que Aristóteles lo indicó cuando se refería a que el hombre tiene a vivir con los demás. Aristóteles decía que el hombre es por naturaleza un animal político, pero no puede perderse en este ser político, entendido no como una esencia interna, sino como algo que se da con los demás, una distinción entre dos órdenes de existencia diferentes que va a ser muy clave para el pensamiento de Arendt. Por un lado, la esfera privada de la familia, en el sentido de oikos, y la otra, la esfera pública, la esfera de lo común, donde allí se relaciona, digamos, todo el desarrollo de lo que los hombres hacen con el discurso y con la acción. En la esfera pública, en la esfera de lo común, el hombre se relaciona con los demás
por el discurso y por la acción. Y por esta razón, el asunto de la violencia queda más pegado en la órbita del mundo de la vida privada, en la esfera doméstica, en donde no hay necesidad de persuadir, sino que se manda para obedecer. Como ustedes saben, en la antigua Grecia, los paterfamilias eran los jefes del hogar. Y esto va a constituir lo que muchos conocen como el patriarcalismo, va a ser uno de los orígenes del patriarcalismo. Es un orden que se origina en los hombres y en su poderío sobre los demás. Y no solamente sobre las mujeres que no eran consideradas ciudadanos, sino también sobre los esclavos. Y en esa medida el pater familias va a ir a la polis y va a ser considerado igual, porque tiene, podríamos decirlo, un derecho de propiedad, una propiedad sobre otros. Y por eso está en condiciones de igualdad con los otros paterfamilias en la polis. Pero como no se puede saber cuál paterfamilias es mejor que el otro, ni se mide con la cantidad de propiedad que se tenga, aunque por supuesto eso es clave para la política, entonces lo que va a hacer que haya una relación de igualdad, pero al mismo tiempo de libertad, es el discurso, es la posibilidad de persuasión. Pero no perdamos el asunto de que es un mundo en el que se nace y ya se está jugando. Aren usa la metáfora del partido de fútbol. Es un partido que ya tiene sus reglas, que ya está establecido, que nos es dado. Pero de todas maneras podemos transformarlo. Venimos a jugar roles, venimos a desarrollar nuestra acción y tenemos un nexo generativo histórico. Pero la continuidad de las generaciones también hace que haya posibilidades de cambio y que en ese intercambio de la política hayan disposiciones en las cuales la vida de los sujetos sobre la tierra pueda llevar a que se organice la sociedad de distintas maneras. Y por eso, en el mundo público, es importante tener en cuenta el papel de la acción. Porque la acción para Hannah Arendt va a ser lo que define que el hombre sea un ser que está relacionado con la política directamente y que lo distingue además de otro tipo de seres. Arendt decía que solo la acción es exclusiva prerrogativa del hombre, ni una bestia ni un dios son capaces de ella, y solo ella se puede hacer con la constante presencia de los demás. Entonces, el mundo de la vida político pasa por aceptar que hay unas estructuras sociales en las cuales se agrupa la voluntad de muchas personas, que incluso pueden integrar lo que hoy conocemos como el Estado. De manera que habría que tener en cuenta que Arendt está queriendo decir que hace parte del mundo de la vida política, es decir, no todo es político, no todo es político, sino que hay una suerte de región en donde se da la acción política en un estricto sentido desde este origen griego, y un mundo de la vida privada que vamos a llamar un mundo prepolítico. Y esta es una categoría muy importante porque nos permite ubicar allí algunos asuntos humanos muy relacionados con la posibilidad de pasar hacia el mundo de la vida común. Esto es muy importante porque nos está dando precisiones conceptuales, nos está ayudando a distinguir qué entender por político, qué entender por no político, qué entender por prepolítico, etc. Y esta distinción entre la esfera pública y la esfera privada va a ser determinante también para distinguirla de otros asuntos relacionados, por ejemplo, con la ética y con lo que podríamos llamar hoy la vida intersubjetiva, es decir, la vida en donde se dan las relaciones con los otros. Para dar en la posibilidad de formar un sujeto político pasa por aceptar que hay un mundo de la vida privado relacionado con este campo de la formación que prepara a los sujetos para salir a la polis, a argumentar, a construir,
a tratarse entre iguales. Además, como en ese mundo de la vida pública, el hombre no solamente está relacionado con los demás en la polis, sino que también trabaja. Aren establece una distinción entre labor y trabajo que es fundamental para que la tengamos en cuenta en su pensamiento. Mientras el trabajo es una característica social de la humanidad que tiene que ver con la generación de riqueza, de manera que este en sí mismo es productivo, creador, generador de lo nuevo, la labor no. La labor está más enfocada al mundo de la vida privada, donde se tienen en cuenta los cuidados, por ejemplo, de la especie, los cuidados relacionados con la salud, los cuidados relacionados con la alimentación, los cuidados relacionados con el mantenimiento de la vida como tal. Y no es que el trabajo no tenga que ver con eso, porque el trabajo también, por supuesto, que genera la posibilidad de que la especie se mantenga, sino que el trabajo tiene una índole creadora que es muy importante para la transformación y que adicionalmente está relacionada con lo social, porque el trabajo genera que haya producción de muchos tipos de elementos que son utilizados por los demás para su propia supervivencia, ¿cierto? De manera que estos dos conceptos van a ser muy importantes en esta concepción de Arendt. Pero además, como el cuidado hace parte del mundo de la vida privada, uno podría decir que la formación, la educación se inserta en este ámbito. No solo por lo que ya les había comentado de que se necesita que los hombres se preparen, es decir, en un ámbito prepolítico para salir a la polis, sino también porque en ese ámbito es en el cual se puede cuidar a los hombres, en el cual se les pueden dar todas las herramientas de todo tipo para que vayan a hacer la vida como tal, afuera, digamos, de esos ámbitos. Esta distinción entre labor y trabajo es fundamental para entender la característica creadora del hombre y también nos ayuda a permitir entonces, para ir recogiendo lo que he dicho, a señalar que en el mundo de la vida público como tal, la región de lo público, que es la región de lo político por antonomasia, tendríamos tres elementos muy importantes: la acción, y dentro de la acción esta distinción entre trabajo y labor. Por otro lado, el trabajo, fundamentalmente, como creación y como dimensión de lo social. Y por el otro lado, el asunto del discurso, el asunto de relacionarlos con los demás para lograr la persuasión y por esa vía tramitar los asuntos de índole común que tienen que ver con la vida, con el asunto, por ejemplo, de decidir sobre la guerra, de decidir sobre los migrantes, de decidir sobre lo que pasa y nos afecta a todos en una comunidad. Bueno, esa es la primera introducción que quería hacer a este pensamiento de Arendt. Ojalá les haya quedado muy claro estos conceptos y les dejo también linkeado en el Moodle la película sobre Arendt, donde ustedes van a poder encontrar un desarrollo sobre su vida y obra que también va a servir a modo de introducción. Cualquier duda o pregunta, por supuesto, me la pueden hacer llegar y nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias y chao.